Ok, bueno, hoy vamos a hablar del nombre y el nombre como marca de del destino, como marca del viaje que se decidió jugar, de este cuento, de este rol que cada uno de nosotros decidió interpretar para ir más allá en su conciencia. Entonces, como acabo de decir, el nombre representa el tema que cada uno de nosotros decidió tomar para crecer, para tomar conciencia de su poder creador. ¿Y cómo se toma conciencia del poder creador? A través de un límite. El límite no es algo negativo, el límite es simplemente una referencia, una información. Entonces, concretamente, ¿por qué el nombre representa el tema que decidiste? Porque toda palabra tiene una carga, es una vibración, y las palabras definen la materia. Entonces, mi nombre va a definir mi viaje, va a definir a mi destino. Cuando yo escojo, como decíamos la otra vez en la última charla, cuando yo escojo irme de vacaciones a África en vez de Estados Unidos, estoy escogiendo un tema que es totalmente diferente a si escojo irme a Estados Unidos, porque tienen características diferentes. Tengo que considerar que África hay cosas que no hay en Estados Unidos, o sea que me va a tocar prever que, por ejemplo, hay animales salvajes. Si voy específicamente a un safari, me va a tocar prever que pueda haber insectos que me den fiebres, en fin. Va a ser un clima, una temperatura, unas circunstancias totalmente diferentes. Y pasa lo mismo con el nombre. Cada uno de nosotros tiene un nombre que es el que constituye su tema de vida, es el que va a estructurar el viaje, el que va a definir este viaje, este juego en esta dimensión. Así que el nombre es una carga vibratoria y un significado que puede ser literal. Hay nombres que son totalmente obvios. Por ejemplo, a ver que se me ocurra un nombre en español. Yo trabajo en francés, pero podría ser, por ejemplo, Dolores. Dolores es un nombre que representa claramente la palabra dolor, mismo al plural, o sea, es un tema, un tema cargado, pero también puede ser no solo por el significado de la palabra, sino también puede ser por la historia, por la, eh, por la experiencia. Hay nombres muy comunes y que en nuestra cultura se usaban hasta hace poco, se usaban pasarlos de generación en generación. Y eso era simplemente información que se pasaba. Eran cargas de información que se transmitían de una generación a la otra. Entonces, por ejemplo, tengo una clienta que se llama, digamos, María, y su tía se llamaba María y su tía abuela se llamaba María. O sea, ella cargaba, y cuando vimos el significado, cuando vimos la carga de su nombre, nos dimos cuenta que ella había repetido exactamente el cuento y la historia de su tía y de su tía abuela. Y
por eso digo que el nombre puede tener una carga vibratoria que tiene que ver con el significado literal del nombre o simplemente con la historia, el pasado, la experiencia, la información que ese nombre carga. Así que hay dos cosas para estudiar, para cuando uno toma conciencia de que el nombre es una dirección y uno quiere saber cuál es la información que le está dando ese nombre. Hay dos formas de estudiarla, uno a través del significado y otro a través de la historia que carga. También me pasó con otro cliente que su padre, o sea, él tenía el mismo nombre de su padre y igual, si uno observa la historia, lógicamente no es exactamente el mismo cuento, pero sí hay temas que se repiten en el nombre. Y el abuelo también tenía el mismo nombre y igual él no se había dado cuenta que en las tres generaciones había las mismas historias que se repetían. Así que el nombre puede ser, repito, tener una carga eh, emocional, una carga de experiencia, o puede ser simplemente a través del significado del nombre mismo. Luego, otra cosa que quería ver con respecto al nombre es que mucha gente me pregunta, bueno, pero entonces, si yo me quiero deshacer de esta carga o de esta experiencia o de esta información que carga mi nombre, basta simplemente cambiarme el nombre. Y no es así, desafortunadamente. El ritual tiene que tener un significado mucho más profundo, o sea, el cambio tiene que venir de adentro, no puede venir solo de un simple, por decirlo así, de un simple ritual, no es solo yo cambiándome el nombre que voy a cambiar mi identidad. El, uh, se puede generar un cambio de identidad a través de un cambio de nombre, pero no están correlados, no es una definición que al cambiarse, no es una consecuencia que al cambiarse el nombre va a cambiar la identidad o el estado de la persona. Es algo que requiere conciencia. Todo cambio requiere conciencia, toma de conciencia de la información, y entonces cambio interior. Y puede generar un cambio total si hay conciencia y si ese ritual es un ritual de iniciación o de afirmación. Más si se cambia simplemente el nombre sin cambiar la identidad de la persona, no va a servir para nada. O sea, es importante que haya una toma de conciencia y un significado profundo a ese cambio de nombre. Si ustedes observan en la historia, eh, mismo los cantantes, los actores, se cambian el nombre porque el nombre representa también un sonido que va a permitir generar una, una irradiación que va a llevar a la vida de esa persona frecuencias similares. ¿Qué quiere decir? Yo siempre le propongo este ejercicio a los participantes de la iniciación, el curso que yo doy que se llama Iniciación. Cuando les explico lo del nombre, les hago hacer este ejercicio y es que se tomen un tiempo para estudiar, analizar en su vida todos los nombres de amigos, de, de los, ahorita leo ¿qué pasa con los papas? Francisco, Benedicto, Juan Pablo. ahorita te respondo. Entonces, eh, para seguir con el ejercicio es que todos hay que tomar todos los nombres de cosas positivas que te han generado eh,
situaciones positivas en tu vida que te han generado belleza, que te han generado abundancia, que te han generado bellas relaciones, y haces la lista de todos esos nombres de marcas, de objetos, de personas que han traído bonitas cosas a tu vida, y luego haces una lista también de todos los nombres y las cosas que te han generado dificultades, ciudades también, países, nombres de marcas, nombres de objetos que te han generado dificultades en tu vida. Y vas a encontrar los sonidos vibratorios que se encuentran, que se repiten en cada sector, o sea, el positivo y el negativo. Vas a encontrar que en lo positivo hay sonidos que se repiten. Por ejemplo, podría ser el sonido S para una persona, no necesariamente es para todo el mundo. Digo que simplemente la persona va a encontrar que en la lista de los sonidos hay siempre una S en las palabras, o en muchas de las palabras que puso. No necesariamente tiene que ser en todas. Entonces va a encontrar sonidos que le atraen, que traen belleza en su vida, que traen riqueza a su vida. Y luego va a encontrar que, por ejemplo, el sonido who es el que en cambio le genera, lo aleja. Entonces, esto es un proceso muy chamánico. Se usan los sonidos para alejar o para atraer algo. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un cáncer o un problema de enfermedad, va a darle un nombre utilizando ese hu, ese sonido, eh, para alejarlo de su vida. Así que los sonidos, los nombres son muy importantes en la creación de la realidad, porque toda palabra tiene una carga vibracional y las palabras definen la materia. Así que bueno, esto es un ejercicio muy poderoso, porque cuando uno aprende los sonidos positivos y los sonidos negativos, uno puede jugar con la realidad, y entonces si quiere atraer dinero, pues le pone a su proyecto el nombre que atrae. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque les decía que la gente que quiere, por ejemplo, lograr ser un buen cantante o lograr ser conocido, se cambian el nombre porque se dan cuenta que o el significado o la carga vibracional o el sonido de su nombre no les genera abundancia. Así que esto es uno de los motivos por los cuales y hay muchos actores y muchos cantantes que mismo maestros, digamos, espirituales, que se cambian el nombre para poder ser una nueva vibración, para poder ser una nueva creación. Así que esto es lo que, este es el viaje el nombre es el viaje a través de la frecuencia que escoge cada uno de nosotros, el destino que escoge cada uno de nosotros antes de entrar en esta tercera dimensión, para simplemente, así mismo como cuando escogemos unas vacaciones, para simplemente enmarcar, estructurar, decidir el tema que va a recorrer. ¿Qué más les puedo contar? Tú preguntabas, Guillermo, ¿qué pasa con los papas, Francisco, Benedicto, Juan Pablo? ¿Con respecto a qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se cambian de nombre buscando esa vibración? Sí, buscando una vibración, porque son nombres con cargas del pasado muy potentes. O sea, son nombres con vibraciones católicas,
son como bendiciones en realidad. Son bendiciones. Nosotros hacemos magia negra y magia blanca constantemente. Estamos constantemente creando realidad. Entonces, cuando las palabras generan destino, abren caminos. Y cuando ellos se vuelven papas, se cambian el nombre para precisamente conectarse con esas vibraciones. Si tú miras en la Biblia también, eh, Dios, en el cuento de la Biblia, cambia siempre los nombres a los diferentes personajes, como Abraham. Abraham se llamaba al principio Abraham, y cuando él entra en contacto con Dios se vuelve Abraham. Y así hace con los grandes personajes de la Biblia. O sea, los que entran en contacto con Dios se cambian el nombre. Eso es simplemente una simbología para decir que desde el momento en que tú reconoces tu autoridad, tu conciencia, tu identidad cambia. Entonces, el cambio del nombre se vuelve una iniciación, se vuelve una nueva dirección. ¿Cómo se sabe el destino? A través del nombre. Lo ves en tu vida, como decía, se puede ver o a través del significado del nombre o a través de la historia que carga el nombre. Por ejemplo, la historia puede ser o la historia de tu familia, si ya existe ese nombre en tu familia, o por qué te pusieron ese nombre. Entonces, el otro día yo tenía una cliente que me dijo que a ella le han puesto el nombre de una actriz y que a la mamá le gustaba esa actriz. Y vimos que le gustaba la actriz en un rol de una película. Entonces vimos el rol de la película y era exactamente eso. Era impresionante. O sea, la mujer había, a través de ese nombre, se había vuelto esa persona, ese personaje de esa película. Así que hay dos formas. Una es a través del significado literal de la palabra, y la otra, en cambio, es la historia de tu nombre. Puede ser por qué te pusieron ese nombre. O, por ejemplo, como conté antes, porque la mejor amiga de la mamá era la tía y la tía se llamaba así y entonces le puso ese nombre. Eso impregna esa iniciación, el por qué te pusieron ese nombre impregna tu realidad. Hay gente que no sabe la historia de su nombre porque sus padres ya murieron y no la saben, nunca se los contaron, no importa, lo vas a ver en tu vida. Es una geometría. Entonces, el que no sabe el significado ni la historia de su nombre lo va a ver en los 4 puntos neurálgicos del ego, va a ver la historia el cuento que decidió interpretar, el teatro que decidió interpretar. O sea, el destino no existe, el destino es una decisión simplemente antes de llegar a esta dimensión material, pero siempre hay libre albedrío en esta dimensión, en la dimensión 3D. O sea, tú decides qué papel jugar y cómo ir y en qué circunstancias. Por ejemplo, el romero es una planta medicinal, por ejemplo, ¿sí? Entonces tu apellido también tiene un significado. El nombre y el apellido, lógicamente hasta ahora he hablado del nombre, pero quiere decir nombre y apellido tienen un significado o tienen una historia. Esa significación, esa historia van a marcar tu vida. Yo sé, no lo practico, pero yo sé que en la numerología también estudian los nombres con los números y llegan a la misma conclusión, que cada nombre es la estructura que marca tu destino, tu historia.
Entonces, los 4 puntos del ego, les decía, la otra forma de encontrar, los 4 puntos neurálgicos del ego es la forma de encontrar la creación, el destino, la decisión del juego, de estas circunstancias del juego de la vida. Entonces, ¿qué son? Son simplemente una estructura que tenemos cada uno de nosotros. Yo llamo al ego, lo llamo la máquina 3D. Hoy en día tenemos máquinas 3D que son aparatos que imprimen la realidad. O sea, yo quiero una taza y de la máquina yo le doy la información y la máquina me imprime una taza. Y nosotros tenemos al interior nuestro una máquina 3D, que es una parte del cerebro que imprime, transforma nuestro programa, los programas que tenemos adentro los transforma en realidad. ¿Cómo se llega a los 4 puntos del ego? A través de 2 preguntas. ¿Qué se repite en tu vida y qué te molesta en tu vida? Estas 2 preguntas o las respuestas a estas 2 preguntas te van a llevar a encontrar que hay una máquina dentro de ti que genera por inercia una realidad. Y esa máquina fue la que escogiste tú antes de venirte, fue el constituyente, es tu constitución la que escogiste encarnar antes de venir aquí, o sea, es el viaje que decidiste realizar para ir más allá de ti, para crecer en conciencia. Y tiene 4 puntos. ¿Por qué 4 puntos? Porque es una geometría y esta dimensión está hecha de geometría, es pura matemática. Solo explicar por qué 4 puntos sería solo un tema y digamos que no vale tanto la pena, o sea, simplemente les explicaría una geometría y se nos iría el tiempo en eso. Simplemente son 4 puntos que definen, que estructuran la dimensión de la máquina. La máquina, cuando ustedes ven una impresora, ven que tiene sectores. Tiene el sector donde están los botones, el sector donde está, si tiene escáner, también el sector donde se escanea, el sector donde sale el objeto o el papel, el sector donde se alimenta de electricidad. O sea, la máquina tiene sectores. Y los 4 puntos neurálgicos son los sectores de la máquina del ego, que es una parte de nuestro cerebro que imprime la realidad, transforma su programa, su obra de teatro, el teatro que escogieron, el tema que escogieron antes de encarnarse y lo proyecta a esta realidad, lo transforma en materia. Y lo va a transformar en materia varias veces hasta que ustedes se dicen, ya no quiero más esto, quiero ir más allá de esto. Entonces la máquina es una referencia para que ustedes se digan, ok, esto ya no lo quiero más. Y al decir ya no quiero más esto, voy a definir automáticamente qué quiero. Y entonces eso me va a dar ganas de viajar más allá de mis 4 puntos neurálgicos, que son los que simplemente van a generar un círculo vicioso. El ego no tiene 2 puntos positivos y 2 negativos. Simplemente cada punto del ego es dual, quiere decir que tiene positivo y negativo. Cada punto del ego, cada uno de los 4 puntos neurálgicos es positivo y negativo. Quiere decir, hay otra forma de reconocer los 4 puntos del ego y es a través de las fuerzas. Las 4, tienen que encontrar cuáles son sus fuerzas. Sus 4 fuerzas les van a mostrar sus 4 puntos neurálgicos, quiere decir
4 puntos que se activan automáticamente sin que ustedes se den cuenta. Las 4 fuerzas, por ejemplo, una persona que es positiva no va a enterarse de lo negativo en su vida, entonces va a cubrir la falla. La fuerza de esa persona es que es positiva, pero entonces no va a ver las fallas en su vida y va a alimentar, va a permitir cosas en los demás que no le van a permitir recibir, porque siempre va a dar. Por ejemplo, ese podría ser uno de los puntos neurálgicos, una fuerza que se refleja en un punto negativo. O sea, son 8 puntos. No, son 4 puntos duales, positivo o negativo. Cada punto neurálgico tiene positivo y negativo. Una fuerza se vuelve una debilidad. Y en la... a ver, yo abro aquí me tienes que dar el host, a ver si logro dibujarles. La vibración de mi nombre también viene con la persona que nos colocó el nombre a nosotros. La historia, sí. La vibración de tu nombre viene con la historia. Entonces, la persona que les colocó el nombre también tiene que ver. Yo, por ejemplo, ya lo he contado, yo me llamo Paola. Paola quiere decir pequeña. Y de hecho siempre me llaman Paolita. O sea, por inercia me llaman Paulita, o sea, todavía me disminuyen más. Y siempre he sido muy, o sea, siempre he representado menos edad de la que tengo. Siempre he sido muy juvenil, muy Paulita, muy pequeña con respecto a la edad que tengo. Pero al nacimiento mis padres me querían dar otro nombre. Y mi nombre, el nombre que tenían pensado era Premlila, que es un nombre en hindi, o sea, un nombre indiano. Y mi abuela dijo que no iban a boletear hacia a su nieta. Y entonces me pusieron Paola, pero el nombre Premlila quiere decir juego divino de amor. Y mi historia de vida es entre la identidad, la persona que juega con la divinidad, que juega con la vida, juego divino de amor, y la pequeña que precisamente es más pequeña, o sea, siempre ha sido ese mi tema. Y cada uno de nosotros tiene un cuento así. Y además fue mi abuela que impuso que no me iban a poner ese nombre. O sea, y tiene que ver con la historia de mi familia, que es una historia matriarcal. Y así que todo eso marca mi cuento, marca mi vida. Entonces les iba a hacer simplemente el dibujo. Ok, entonces yo hago así. Siempre que alguien me viene a ver, yo hago mis 4 puntos en mi hoja y escucho a la persona. Entonces ella me va contando su historia, me va contando qué le molesta en su realidad, qué se le repite, y yo voy apuntando. Por ejemplo, voy a coger un caso de hoy y yo voy apuntando, la voy escuchando y voy apuntando sus fuerzas y sus debilidades. Entonces, por ejemplo, este caso, vamos a tomar este caso este caso es de una persona que entonces me cuenta que es súper independiente. Entonces yo voy y apunto independiente. Es la parte positiva, es una de sus fuerzas. Me cuenta que le va muy bien en los negocios. Me cuenta que, a ver, se conectó yo.
me cuenta que le va muy bien en los negocios, que tiene una estructura muy clara. Entonces yo voy anotando todo esto y voy formando este cuadro que es siempre entre una fuerza y una debilidad. Ahora voy a cambiar la debilidad, porque entonces, su independencia genera, no lo logro cambiar de color, bueno, su independencia genera la dualidad, está el yin y el yang, o sea, la oscuridad y la luz. Y la independencia genera que ella sea autosuficiente. Entonces, ella es muy buena en los negocios, en todo lo que tiene que ver con estructura, pero no le va bien en las relaciones, porque no sabe ser penetrable, no sabe ser penetrada, no sabe ser, es autosuficiente. Así que su fuerza es ser independiente, pero su debilidad es que es autosuficiente, entonces no tiene buenas relaciones. Entonces aquí puse autosuficiente como una fuerza que genera una, podríamos poner una falta, yo le había puesto dificultad, aislamiento, ¿ok? Entonces, esto me muestra concretamente que toda fuerza tiene una debilidad. Es una geometría de esta dimensión. Toda fuerza tiene una debilidad. Entonces, cada punto va a mostrarme, cuando ustedes reconocen una fuerza en ustedes, pueden encontrar la debilidad. Cuando ustedes reconocen una debilidad, pueden encontrar la fuerza. Hay dos formas de encontrar los 4 puntos neurálgicos. ¿Por qué neurálgicos? Neurálgico quiere decir que cuando tú tocas, ouch, o sea, te da un electroshock, te activa una sensación muy fuerte. Y eso es lo que generan. Estos 4 puntos se van a conectar entre ellos y van a generar el círculo vicioso. O sea, se genera el círculo vicioso. Quiere decir que en tu vida, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, me veo, no sé si me ven, en cada una de nuestras vidas hay hay un círculo vicioso, hay una sensación del hámster, sensación de que se repite lo mismo en cada uno de nosotros. Esto es, o sea, hay 4 puntos, los 4 puntos van a definir este círculo vicioso. Entonces, al ustedes identificar su fuerza, pueden identificar su debilidad y hay 4. Y van a ver que hay más, pero en realidad son siempre las mismas 4. Son simplemente facetas de las 4. Entonces, este dibujo yo lo termino haciendo así, porque le voy mostrando, por ejemplo, la persona, hoy tuve un caso de una persona que vino a verme hace un año y volvió hoy, después de un año, y le pude mostrar que eran los mismos 4 puntos que ella tenía hace un año, pero que ahora se le estaban mostrando de forma diferente porque el ego es lo que hace, el ego es la seguridad, es lo que permite mantenerte en el mismo lugar, porque el ego quiere controlar, es el control. El control es lo que depende de los sentidos. Pero la realidad que depende de los sentidos es una realidad de solo 1%. O sea, nosotros 99% de la realidad es invisible a nuestros sentidos, es invisible a nuestros ojos. Entonces, al ustedes identificar
el juego en la tercera dimensión, que es este esquemita, es como el juego del ajedrez. Ya pueden jugar desde arriba, no desde abajo, desde el drama. No, no es de aquí, no es del hámster que camina y camina y camina y siempre está en el mismo lugar, sino que se salen y ven desde arriba la panorámica y dicen, bueno, ¿cómo me tengo que mover? Me está pasando esto. Para no caer en la falla, para no caer en la debilidad de mi fuerza, tengo que considerarlo. Tengo que considerar y la fuerza y la debilidad. Entonces, el juego del ego es mantenerlos a ustedes ignorantes de esta rueda, es hacerlos olvidar de este juego para que ustedes se metan en el ajedrez y sufran desde el rey, desde el peón, desde el caballo, desde la torre. O sea, para que vivan un tema, el nombre, y se olviden de que escogieron ese tema, de que escogieron ser reyes, de que escogieron ser torres, de que escogieron ser peones. Y entonces cuando se acuerdan que escogieron eso, salen y lo ven desde arriba. Entonces, cuando uno tiene la panorámica de la vida, que es este esquemita, junto con el nombre, cuando uno tiene la panorámica y se la recuerda, y ese es otro músculo, porque la presencia es un músculo, la presencia que te permite acordarte de este juego es un músculo, es como un músculo, es exactamente lo mismo que vimos en la materia, el músculo hay que entrenarlo. Entonces la conciencia hay que entrenarla porque si no nos olvidamos, que es el juego del ego. El ego hace que te olvides, que te pierdas en el rol, de escasez, en el rol de la Paulita, en el rol de Dolores, en el rol, entonces te hace sufrir la realidad. En cambio, esa limitación, esa que es una definición, te permite jugar este juego. Es simplemente una definición, la limitación no es algo negativo, es una definición. Esa definición te permite jugar a este juego. Es como cuando vas a crear una pieza de teatro. Tienes que meterte en la definición de un personaje, porque si no, ¿qué pieza de teatro es? Entonces, el, el ego es el rol que escogiste y que viniste y que él te lo va a mostrar en tu vida para que te acuerdes. No es malo el ego. El ego es una herramienta que te permite generar conciencia. Es una geometría, una definición que te permite jugar. Son reglas que te permiten jugar esta vida. Entonces el nombre es todo esto. El nombre es la definición que te hace que puedas enmarcar tu vida, porque el universo es al infinito. Si tú no enmarcas, si tú no defines, si tú no precisas, pues entonces ese es universo. En cambio, en esta vida vinimos a experimentar una definición. El universo es al infinito y más allá, o sea, al infinito y infinito e infinito. En cambio, esta experiencia, Paola, me permite vivir esta definición del universo, me permite gozarme esta definición del universo, me permite crear a través de esta definición. Pero para eso primero me tengo que descubrir. Y entonces el ego me va a molestar en mi vida para que hasta que un día yo digo, ya no más, ya no quiero más vivir esto. Y entonces ahí voy a despertar el deseo, y el deseo es la iniciación. El deseo es el que te permite descubrirte creador. Entonces hay gente que viene a verme porque quiere generar dinero, hay otros que quieren generar salud, otros que quieren generar amor, y perfecto, todo es perfecto, o sea, no es el que quiere generar dinero, no es peor que el que quiere generar amor, es perfecto porque el deseo es la iniciación.
Entonces el nombre nos está dando las pautas, nos está recordando el tema que escogimos. Escogimos ser rey, escogimos ser peón, escogimos ser torre. Una vez que lo descubrimos, ya, perfecto. Descubrimos la definición que escogimos para jugar y podemos ser otra, la podemos cambiar. Por eso es que en la Biblia Abraham pasa a ser, de Abraham pasa a ser Abraham, Sara pasa de ser Sara a Sara con H. O sea, porque se cambia la dirección. Ya me descubrí Dios, en conexión con Dios, así que cambio mi nombre. Puedo cambiar el nombre como puedo no cambiarlo. Es simplemente una identidad interior. Es la identidad interior que es importante. Así que este es el cuento del nombre que tiene que ver, como lo acabamos de ver, con los 4 puntos neurálgicos. Yo perdí el chat por abrir este panel, está, no sé si me están escribiendo, a ver, espérense que voy a abrir aquí el chat, listo. Esa persona es mental, esconde sentimientos y la gente la consulta mucho porque da apoyo y perspectiva, pero no comparte nada interior. Uno puede decir algo así. Ok, esa persona, ¿te refieres al ejemplo que di? Exacto. Esa persona, la clienta que me vino a ver, ella es súper abundante, genera mucha riqueza, súper abundante. O sea, da mucho y todo el mundo le da a todo el mundo. Es muy mental, tiene o sea, les podría escribir aquí los 4 puntos neurálgicos porque los tengo. Es hiperexigente, hiperestructurada hacia ella misma, pero es tan estructurada y tan clarividente de los problemas que termina censurándose porque su fuerza de hiperexigente, intransigente con ella misma, la vuelve súper permisiva con los demás. Entonces, aquí les presenté simplemente uno de los puntos, pero tenemos los 4 puntos para ella, que hace que la generación de la realidad siempre es un problema relacional. Entonces ella me decía, antes de venir a verte, yo describí qué me molesta en mi vida, describí qué me pasa, qué se me repite, y ella me dijo, me di cuenta que se me repite que siempre se termina la relación profesional, relación de amor, pero nunca se terminan de la misma forma. Y siempre se terminan las relaciones es porque ella es hiper exigente con ella misma, pero, a ver, me entró un mensaje y perdí. Ok, ella es hiper exigente con ella misma, pero no sabe generar, no sabe exigirle a los demás. Es su fuerza que la enceguece y no le permite ver la falla de los demás. O sea, ella todo lo asume ella. ¿Ok? Entonces decías, uno puede decir algo así. Sí, exacto. Ese podría ser una fuerza, una persona que es muy mental, que es muy eh, estructurada, digamos, en su mente, pero que nunca se desvela, nunca expresa sus sentimientos, nunca se conecta con los demás. ¿Ok? Entonces, no sé si he contestado sus preguntas. Para terminar con el nombre, entonces el nombre es simplemente el viaje que la identidad, la frecuencia, la carga vibracional que cada uno de nosotros decidió interpretar, el rol que cada uno de nosotros decidió interpretar para descubrirse creador,
Para descubrir ese creador se requiere una definición. Ese es el nombre que cada uno de nosotros escogió. Así que bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, a ver, ¿podemos cambiar el rol varias veces en la vida? Si es tu deseo, sí. Sí, pero claro que sí. De hecho, es lo que nos cuentan los personajes de la Biblia. Es cambiar de rol, pero tienes que tener un objetivo, ¿no? Para cambiar el rol. Entonces, sí, sí podemos cambiar el rol varias veces. Aquí podría agregar otra cosa, pero ya no iríamos a otro tema que prefiero no tocar. O sea, cuando tú vives 400 años y te conviene cambiar el rol porque si no te aburres. Entonces, nosotros ahora vivimos 80, entre 80 y 100 años, pero cuando tú vives mucho más tiempo en esta dimensión, juegas a cambiar de rol, sí. ¿Qué pasa cuando a uno le dicen por un apodo y ya la identidad se le vuelve el apodo y todo el mundo ignora el nombre? ¿Ahí qué pasa? Muy buena pregunta. El apodo lo tienes que considerar el apodo. Porque el apodo es lo que tiene que ver con la pregunta de Lina, el apodo se vuelve un rol. El apodo se vuelve un rol. Así que si tú tienes 3 nombres, tienes que considerar los 3 nombres. Si tienes un apodo, el apodo es un cambio de nombre. El apodo es un cambio de nombre que te permite generar un cambio de identidad. Así que hay que considerarlo. La realidad es que todo esto de las vibraciones energéticas es un campo inmenso. Sí, y como es inmenso y es infinito, por eso es que es importante definirlo. O sea, el ego no es algo malo, el ego nos está mostrando que es importante definir, porque si nosotros no definimos, vamos a vivir al infinito la definición de los demás. El ego es simplemente una definición. Y esa definición te permite, por eso es que yo siempre doy el ejemplo de cuando tú escoges irte de vacaciones. Cuando tú escoges irte de vacaciones, estás definiendo qué quieres para tus vacaciones. Lo mismo tenemos que aprender a hacer en la vida. Nosotros antes de venir definimos, esto es lo que quiero ir a aprender, esto es las circunstancias que quiero vivir, me voy por aquí, o sea, me voy a vivir a Alaska, otro nace en Colombia, otro nace en Estados Unidos. Eso está definiendo tu teatro, tu rol. Y es lo mismo que tenemos que aprender a hacer nosotros como conciencias creadoras, venir a definir. Nosotros tenemos que definir qué queremos vivir, porque si no vamos a vivir al infinito las definiciones de los demás. La definición de mi papá, la definición de mi mamá, la definición de mis hermanos, de mi novio, de mi esposo, de mi amigo, porque la energía es el infinito. O sea que el ego no es algo malo. El ego es una geometría, es la creación, hace parte de la creación de realidad que necesitamos considerar para crear realidad. Esa geometría nos muestra que para nosotros, o sea, nosotros somos una creación. Esta constitución que se llama Paola me permite a mí experimentar la creación. O sea, esta definición me permite a mí experimentar. Si yo decido irme de vacaciones a Nueva Zelanda, no es lo mismo que si decido irme de vacaciones a África. Para nada lo mismo. Mismo si hay océano, mismo si hay mar, no es para nada lo mismo. Son 2 frecuencias diferentes. Y esa frecuencia va a marcar mi experiencia. Entonces es lo mismo que cuando uno define y decide irse de vacaciones,
estás determinando, estás definiendo, estás decidiendo qué es lo que sí quieres vivir y qué es lo que no quieres vivir. Y lo mismo tenemos que aprender a hacer en nuestra realidad, en nuestra creación. ¿Qué quiero? ¿Qué no acepto? Muy importante esa definición. El ego es simplemente la máquina que imprime la realidad. Nosotros, para poder imprimir realidad de forma consciente, de forma como autoridad, no por inercia, debemos simplemente repetir el sistema de la máquina. O sea, definir qué queremos en el amor, qué queremos en la salud. Si no lo definimos, vamos a vivir por inercia al infinito. Bueno, si no hay otras preguntas. Mil gracias, interesantísimo el tema. Gracias. Yo creo que cada uno de nosotros va a estar enredado con el nombre, por lo menos yo ya estoy enredado. Bueno, pero al enredarse, uno se desenreda también. Bueno, gracias, Paola, muy interesante, muchas gracias. Gracias a ti.